Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Pesar un producto, medir nuestra talla o medir una distancia pueden ser acciones cotidianas en la vida de un ser humano. Pero este es un proceso mucho más complejo que tiene sus normas y que también pues tiene sus regulaciones, y de ellas estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda de tema nacional que estaremos dedicando, como hemos anunciado, a la normalización y la metrología en Cuba. Para ello me estará acompañando hoy en nuestro panel, tengo el placer que esté con nosotros la doctora Nancy Fernández Rodríguez, directora general de la Oficina Nacional de Normalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el ingeniero René Fernández Infante, director de normalización de esta oficina, el ingeniero Fernando Arruza Rodríguez, director de metrología de la propia Oficina Nacional de Normalización, y también el ingeniero Antonio López Maidique, director del Instituto Nacional de Metrología, INIMET. Con ellos estaremos compartiendo esta mesa redonda, este primer momento de la mesa redonda, en la que estaremos brindando amplia información sobre este tema. Quiero dar la bienvenida en el estudio, ustedes están viendo en pantalla, a los compañeros del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, de la Oficina Nacional de Normalización, que nos están acompañando, encabezados por la viceministra América Santos Rivera. Yo les damos la bienvenida en el estudio, a ustedes los invitamos a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Siempre en los grandes acontecimientos. Bueno, tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa redonda, año 15. Bueno, antes de entrar en el tema de la mesa de hoy, comencemos como es habitual con la noticia del día. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado internacional, pues dije se necesitan unos 1.000 millones de dólares para enfrentar la epidemia del ébola en África, mientras Estados Unidos y China han hecho sus ofertas para enfrentar también este peligroso virus que tiene su escenario en este momento en África. Nuevas víctimas cada día. La epidemia de ébola está adquiriendo dimensiones descomunales. La OMS ya declaró el estado de emergencia en todo el mundo. Ahora vuelven a sonar las alarmas. Nunca habíamos visto una crisis así en los últimos tiempos. Es difícil expresar la gravedad de la situación con solo un par de números, pero hay 5.000 infectados y más de 2.500 muertos, el doble de cuando nos reunimos hace un par de semanas, y eso demuestra la gran expansión del virus. La OMS advierte que podrían llegar a morir hasta 20.000 personas, y eso en caso de una rápida intervención. Pero la ayuda tarda en dar resultados. Sin embargo, los expertos advierten que los esfuerzos actuales no son suficientes para controlar el virus. Naciones Unidas dice que se necesitan más de 770 millones de euros para combatir el ébola en África. El virus ya ha matado a más de 2.450 personas. Estados Unidos ha avanzado que desplegará más de 3.000 militares y dará 600 millones de dólares para luchar contra el ébola, además de poner en marcha centros de tratamiento en Liberia. Bueno, así están dando las informaciones. En el caso de la República Popular China se ha confirmado por parte de la OMS que Pekín estará enviando un laboratorio móvil con 50 expertos para acelerar los análisis de la enfermedad. Ya China pues ha situado 115 personas y un hospital financiado allí en esta zona de Sierra Leona, mientras que en Liberia, que es donde la enfermedad pues está saliéndose más de control, dice la agencia Reuters, la OMS aún no ha emitido indicación de estimados de muertos en ese país. Así están las informaciones, sin duda una noticia de relieve internacional y al que le están prestando atención todas las naciones del mundo. La información de hoy, que se ha conocido estos ofrecimientos de Estados Unidos y de China, y el llamado de la OMS a la necesidad de 1.000 millones de dólares para enfrentar la epidemia. Empezamos así nuestra mesa redonda. Los invito ahora a entrar en este tema, la normalización y la metrología en Cuba. Elementos interesantes que creo que le van a ser muy útil para su cultura general y también para su actuar diario frente a las mediciones que casi siempre pues nos topamos con ellas en el día.
metrología, ¿sabe qué cosa es? No, no estoy muy clara en eso. Meteorología y metrología otra cosa. Metrología tenemos la ciencia de qué. La mayoría de la población cubana desconoce qué es la metrología o para qué sirve. Al encuestar a consumidores del tema de la normalización, también desconocían qué es y sus propósitos. Conocer los conceptos ayuda a recibir un mejor servicio. La metrología es la forma de medir las pesas, por ejemplo, toda una serie de situaciones que incluso el Instituto de Metrología está aquí creado en el país y visita los comercios y los diferentes lugares. Lo que es inexplicable es que esa metrología no sea aplicable en algunos lugares y que yo tenga que comprar un producto y que después tenga que volverlo a pesar y lamentablemente le falte a ese producto. En los mercados debe de existir un equipo medidor para asegurar a los clientes de que su peso es el correcto. Nuestro mercado cuenta con un grupo de pesas de los concurrentes particulares que todas, cada 6 meses, se certifican por el Instituto del IMEC. Vienen, le ponen, las calibran y le ponen su sello de verificación. Todas las pesas en nuestro mercado cuentan con el sello verificado. Además, contamos en nuestro mercado con una pesa de comprobación certificada digital para los clientes, después que hacen sus compras, quieran venir a comprobar su pesaje, aquí la tienen. Algunos consumidores llevan sus propios equipos de medición para comprobar que el pesaje es el correcto. Las normas técnicas vienen clasificadas, en el caso, por ejemplo, una pesa tiene su sellito, que es amarillo. Entonces te certifica que la pesa está apta para la venta o para la actividad que esté destinada. ¿Y sabes cómo tú comprobar si tu producto está en peso? Sí, cómo no, yo traigo una pesita aquí. Las actividades de normalización, metrología y calidad en Cuba están reguladas por decretos leyes, regidos todos a partir de los principios y recomendaciones de las organizaciones internacionales y regionales. La Oficina Nacional de Normalización en nuestro país es la encargada de dirigir el proceso de trabajo de la calidad y la metrología. Ebelixe Tamilé, Mesa Redonda Informativa. Bueno, buena manera de poder empezar nuestra mesa redonda, este trabajo de Ebelixe Tamilé, que nos da una medida de los desconocimientos que hay de esta actividad y también de las violaciones que se cometen a diario en el tema de la metrología y de la normalización, que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros y tiene que ver también con el desarrollo económico del país. Pero me gustaría comenzar, por supuesto que vamos a hablar de todo lo que está pasando en Cuba, pero me gustaría comenzarnos situando, doctora Nancy, en qué cosas son estos conceptos, qué cosa es metrología, qué es normalización, qué es calidad, cómo se interrelacionan a su vez estos conceptos y cómo en la vida práctica y en la vida económica y social de Cuba se aplican esos conceptos. Bueno, buenas tardes Randy, buenas tardes a todos. Bueno, hay que decir en primer lugar que las normas técnicas son elementos fundamentales para lograr el ordenamiento y correcto funcionamiento de la humanidad. Son indispensables en la vida y son muy antiguas. Hay que decir que estamos hablando, junto con las mediciones, de conceptos que son desde las épocas tempranas de la civilización. Gracias a esos conceptos podemos decir que obras monumentales, como por ejemplo los templos egipcios, hoy existen, porque fueron normalizados de alguna manera sus mediciones. Bueno, podíamos hablar en aquella época del Codo del Faraón, y han permanecido por años. Por lo tanto, hay que decir que las normas nacen porque el hombre siempre ha tenido una necesidad de establecer especificaciones, de representar símbolos, de ensayar cosas, y por lo tanto en ese quehacer, en ese devenir, hay que decir que fue necesario, por lo tanto, evolucionar el concepto de la normalización. ¿Cómo el hombre ha llegado a esto? Porque la calidad la fue adquiriendo el hombre entonces de una manera intuitiva. Hoy hay que decir que el concepto de normalización está dirigido a definir los requisitos que deben ser establecidos para garantizar la aptitud para el uso de un producto o un servicio que debe cumplir determinadas especificaciones. Y esos requisitos son siempre requisitos de calidad. Por lo tanto, para hablar de calidad hay que hablar de requisitos. Si usted no tiene requisitos que medir, no podrá hablar de calidad. Y esos requisitos están en las normas. Por lo tanto, si no tiene normas, no tendrá requisitos y será muy difícil hablar de calidad. Y por lo tanto, hay que decir que estas normas que tienen este propósito tienen un impacto
Tiene un impacto porque en el mundo de hoy, en un comercio globalizado y constantemente cambiante, ¿cómo podríamos imaginarnos comercializar productos que no fueran intercambiables, que no fueran compatibles, que no se pudieran armonizar, que no fueran seguros, que pudieran contaminar el medio ambiente, que pudieran enfermar a las personas? Por lo tanto, hay que decir que las normas impactan fundamentalmente al comercio, pero no solo al comercio. Impactan también a los proveedores, impactan también a los reguladores, impactan también a los consumidores, que son finalmente beneficiarios de estas normas porque influyen en su calidad de vida, y que estas normas se nutren ¿de qué? Bueno, se van nutriendo de la innovación, se van nutriendo del desarrollo técnico. Por lo tanto, hay una vinculación muy importante entre los procesos de normalización y los avances científicos, los avances de la innovación. Participan en todos los procesos tecnológicos, son importantes en todos los procesos productivos. Pero no basta con eso, con tener requisitos no tendremos calidad. ¿Por qué? Porque estos requisitos de alguna manera tienen que ser comprobados. Por lo tanto, hay que ensayar esos productos para comprobar que cumplen con los requisitos que dicen los documentos normativos. Y al hacer el ensayo habrá que medir, porque si usted no mide no podrá saber si el requisito se cumple o no se cumple. Y esas mediciones no son cualquier mediciones, esas mediciones deberán ser mediciones, por supuesto, que sean objetivas, que sean confiables, que sean uniformes, y por lo tanto desde hace muchos años se reconoce, como muestra ese esquema que tenemos en pantalla, que existe una vinculación muy fuerte entre los documentos normativos que establecen los requisitos y las mediciones, porque realmente es la medición quien le da su carácter objetivo a la normalización. Ella es quien reproduce en la práctica si el requisito finalmente se cumplirá o no, y si ese ensayo además tiene competencia, entonces podremos realmente hablar de calidad, porque tendremos requisitos que están en nuestros documentos normativos, con mediciones que son confiables y con competencia demostrada. Si tenemos la posibilidad de integrar estos tres componentes y ellos se cumplen, y usted tiene requisitos con mediciones confiables y competencia demostrada, entonces tendremos calidad y podremos decir que tenemos calidad. Este es un proceso, como usted decía, que viene casi con el origen mismo de la especie humana, pero que ha tenido, por supuesto, un desarrollo más acelerado a partir del siglo pasado, fundamentalmente una mayor homogeneización y una mayor compatibilidad internacional. Para Cuba, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo Cuba ha estado, desde cuándo, aplicando todas estas políticas de normalización, de metrología? Bueno, hay que decir que realmente, aunque hubo algunos intentos de hacer algo por estos temas antes de la Revolución, por la Sociedad Cubana de Ingenieros y después por los años 50, nunca se logró hacer una norma cubana antes de la Revolución. El desarrollo de la normalización, la metrología y la calidad en nuestro país es fruto genuino de la Revolución cubana. Es producto del proceso de institucionalización y de la preocupación de nuestro gobierno por estos temas. La primera norma cubana se produjo en el año 1960, la llamada norma de las normas. Es un documento histórico y hay que decir que en el año 1961, ya con la presencia, la visión del Che al frente ya del Ministerio de Industria, esta actividad va consolidándose porque se logran reunir todos estos elementos en un departamento que fue el Departamento de Normas de aquel ministerio con una visión de país. Fue el Che quien pidió y solicitó el ingreso de Cuba a la Organización Mundial de Normalización en el año 1961, con la visión que tenía, la conexión que tenía la normalización nacional con las normas internacionales para insertarnos en el comercio ya por aquellos años. Lo había vinculado el Che al desarrollo económico y social del país. Lo había vinculado indisolublemente, para él, como decía, la lucha por la calidad era una lucha revolucionaria y de vanguardia, y no concebía el desarrollo de la economía sin estar acoplado al tema de las normas, de la calidad y de las mediciones, además de una manera integradora desde aquellos años, conceptos que han ido madurando, y fue por la iniciativa de Che que en el año 64 se crea el Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología y se envían los primeros estudiantes cubanos a estudiar en el campo socialista sobre metrología. Después se fueron creando diferentes instituciones que fueron consolidando una infraestructura donde los elementos fundamentales, como hemos visto, son por supuesto la normalización, las mediciones y la competencia, pero es una infraestructura de calidad que tiene no solo nuestro país, que tienen todos los países y donde participan otros elementos. Son muy importantes en la infraestructura de calidad de las naciones los reguladores, son muy importantes las empresas, son importantes la academia, los centros científicos, las universidades, porque cada uno de estos eslabones va a jugar un papel muy importante en la infraestructura de calidad. Esa infraestructura de calidad que debe trabajar de una manera armonizada y que debe ser fortalecida
vida, para que todas las acciones que logremos puedan incidir en que nuestros procesos y nuestra economía sea más competitiva, para que toda esa cultura haga que mejore el bienestar de la sociedad y que realmente podamos acceder a los mercados con mucha más facilidad y mucha más seguridad para nuestros ciudadanos. ¿En qué estadio está la normalización de la metrología en Cuba hoy? Bueno, hay que decir que desde el punto de vista de la normalización, como después se verá, hemos logrado cubrir prácticamente con el trabajo de nuestros comités técnicos todas las ramas de la economía, con más de 4.500 normas cubanas y alrededor de un 60% de armonización internacional, y que en ese punto de vista también nuestra metrología ha avanzado tanto en el campo de la metrología legal como en el campo de la metrología industrial. Se han ido logrando avances y que nos sitúan en un país que, siendo un país en vía de desarrollo, hoy está en posición de trabajar por estos temas. No obstante, hay que decir que por diferentes razones hoy las normas se violan con determinada frecuencia, por diferentes razones, a veces por desconocimiento, por factores objetivos o subjetivos, y que las mediciones no siempre tienen la debida confiabilidad y competencia que requerimos para que nuestros bienes y servicios tengan la calidad que aspiramos, y que por lo tanto esto afecta la calidad de los bienes y servicios. Son asuntos a los que le tenemos que prestar atención y resolverlos de una manera progresiva y con la integración de todos los factores. Podemos decir que hay una mayor conciencia en la sociedad de la importancia de estos elementos, pero todavía la cultura que tenemos en estos temas no es suficiente. Exactamente, hay una mayor conciencia, hay creado muchas condiciones, se ha trabajado durante estos muchos años, pero lo que hemos logrado no es suficiente para hacer cumplir las normas con el rigor y la disciplina que requieren, para que nuestras mediciones tengan la competencia y la confianza que se requieren, que podamos demostrar esa competencia y que nuestros bienes y servicios puedan realmente cumplir con los estándares de calidad que hoy necesitamos para nuestro comercio y para nuestra población. Gracias, Nancy. Bueno, ubicados un poco en los conceptos que hablamos en esta mesa redonda de hoy, normalización, metrología, calidad, me quiero concentrar ahora en la metrología, porque es un elemento que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Veíamos ahorita imágenes en el mercado 19B, aquí en plena capital del país, pero así puede ser en cualquiera de los mercados agropecuarios a lo largo de toda la nación y también en cualquiera de los establecimientos que ofrecen servicios a nuestro pueblo. Por eso me gustaría que el ingeniero Fernando Arruza Rodríguez, director de metrología de la Oficina Nacional de Normalización, nos hablara un poco sobre la metrología en el mundo. ¿Qué importancia tiene la metrología? ¿Cómo está a nivel internacional? Y dentro de eso, por supuesto, ¿qué especificidades tiene nuestra presencia en las organizaciones internacionales? Buenas noches, Randy, y los televidentes que nos están sintonizando. O sea, para facilitar la intervención nuestra, me hace necesario explicar que la metrología se divide en cuatro grupos. O sea, está la metrología legal, la metrología científica, la metrología industrial y la metrología química. ¿Qué los diferencia? Bueno, en la medida que vayamos interviniendo, vamos a ir hablando de cada uno de estos subgrupos en los cuales se divide la metrología. O sea, hoy el mundo se realiza porque cada país sostiene un sistema metrológico en correspondencia con su desarrollo económico, para asegurarse de realizar mediciones confiables dirigidas a protegerse del efecto dañino que provocan las mediciones incorrectas, y así como para apoyar la competitividad de sus bienes y servicios que producen.
Cada día las naciones se ven más involucradas en la firma de convenios y tratados internacionales, regionales y bilaterales, en que intervienen diferentes sectores, la industria, el comercio, la salud, la defensa, el medio ambiente. Y ello obliga a las empresas vinculadas a asumir esquemas de funcionamiento internacional similares, donde un espacio importante lo tienen las mediciones. Lo anterior ha requerido establecer bases que armonicen la práctica mundial en el campo de la metrología para que permita el reconocimiento de las mediciones y de las regulaciones aplicables y que ello no se convierta en un obstáculo para el comercio y las relaciones entre los países. En términos prácticos, para que nuestros clientes entiendan un objetivo que se persigue, voy a poner un ejemplo muy sencillo, es que la pesada de 1 kilogramo en Cuba sea equivalente a la pesada de ese mismo kilogramo en otro país. Y para ello debe haber una armonización, un reconocimiento de las regulaciones y procedimientos de ejercicio de la metrología. Si esto no existir, no habría reconocimiento. Habría prejuicio para una de las partes del intercambio comercial. Exactamente. Ahora, para facilitar esta armonización, hoy funcionan dos organizaciones internacionales. El Buró Internacional de Pesas y Medidas, que se ocupa de la metrología científica, o sea, de la metrología teórica, y está la Organización Internacional de Metrología Legal, que establece los principios generales de los temas regulatorios vinculados a la metrología. Cuba es miembro de ambas organizaciones y participa activamente en su comité técnico. Son organizaciones con amplia presencia internacional. Exacto. En cada una de estas organizaciones hay más de 100 miembros de naciones. O sea, las actividades de estas dos organizaciones para facilitar el trabajo se organizan y se ejecutan a través de organismos o bloques regionales que se subdividen geográficamente, ¿no? Cuba, por su situación geográfica, debe participar en el bloque del Sistema Interamericano de Metrología. Pero debido al bloqueo de los Estados Unidos, quien financia los programas de este bloque a través de la OEA, ha excluido a Cuba. Eso nos ha obligado a participar en el bloque de los países de Europa Oriental, lo que encarece los costos de nuestra participación, por la lejanía, más las barreras de costumbre, las barreras idiomáticas que esto provoca, porque nuestro lugar es América. Fuera de nuestro espacio natural. Exactamente. Ya que estoy hablando de bloqueo, no quiero dejar de pasar por alto que el bloqueo dificulta el desarrollo de la metrología en nuestro país, ya que limita el acceso a la adquisición de patrones de alta tecnología que son mayoritariamente estadounidenses o se producen en otros países con patentes americanas. Que son sobre todo los que permiten tener una estandarización, los o sea, y tener los patrones de mayor nivel que respalden las mediciones en el país. En el caso de la metrología, como usted decía, son dos organizaciones internacionales. Dos. Las que están en este momento funcionando. Y de hace ya varios años. Ahora, esto por supuesto, usted hablaba de homologación y hablaba de organizaciones que están pues rigiendo los destinos de la metrología, pero quizás lo que más los televidentes puedan conocer, puedan identificar como parte de esa homologación es el sistema métrico decimal y las regulaciones que sobre eso se han establecido. Hay muchas, quizás en nuestra vida cotidiana, muchas diferencias. A veces encontramos libras, kilogramos, onzas, y se arma un poco la disquisición sobre cuál es el sistema realmente que debiera funcionar. Me gustaría entonces que la ciencia, el doctor Antonio, el ingeniero Antonio, nos ayudara un poco a entender cómo es que se homogeniza este sistema de medición, cuáles son las características que se han tenido en cuenta para adoptar este actual sistema de medición que hay en el mundo, y que nos pudiera pues ayudar también a entender qué es lo que pasa cuando usted mide en kilogramos y después quiere convertirlo a libra, por ejemplo. Bien, el propio desarrollo de la civilización ha obligado a armonizar y unificar las unidades de medida. Si no, el comercio y los intercambios serían imposibles. Yo quiero referirme a que, al igual que el Estado regula el idioma del país, regula la hora oficial y regula toda una serie de funciones que tienen que haber para ordenar un país, también ordena el sistema de unidades de medida. Es parte de ese ordenamiento de la sociedad y de un país. En Cuba se adoptó desde 1982 por el decreto ley número 62 el Sistema Internacional de Unidades. Este Sistema Internacional de Unidades tiene un antecedente
desde el 20 de mayo de 1875, que los países, debido a la necesidad de ordenar este problema de las unidades de medida, adoptaron el sistema métrico decimal en esta conferencia el 20 de mayo de 1875 en París, y a partir de ahí se creó una organización, que fue la que refirió el ingeniero Arruza, que lleva a cabo todos los trabajos para ordenar en el mundo las unidades de medida. Se adoptó desde 1872. Es decir, que estuvimos casi un siglo fuera de la adopción de ese sistema. Exacto. O sea, entonces en Cuba, como lo decía, desde 1982 se implantó este sistema con un periodo de 20 años para su implantación, porque esto es una cuestión que, además de los elementos culturales y de tradiciones que puede tener, que evidentemente lo tiene, necesita recursos materiales para sustituir toda la base técnica de las mediciones, sobre todo en el comercio, el pesaje que o sea, estos son balanzas que hay que invertir. Este proceso podemos decir que en estos 20 años avanzó, y podemos poner el ejemplo como el mercado en divisa, todo está montado en el sistema internacional de unidades. Ahí está el kilogramo, está el litro, o sea, todo el metro, todas las unidades en ese comercio funcionan en el sistema internacional. Lamentablemente nos quedó un sector en el comercio minorista que todavía arrastra la libra, la onza, o sea, unidades de medida ya en desuso, que realmente crean problemas. Esto crea dificultades, ya que crea confusión. Hay que hacer conversiones, y cuando se hacen conversiones de una unidad del sistema al sistema internacional, evidentemente hay errores. Porque no es exacto eso. No es exacto. Son fracciones. Son fracciones, tienen determinada cantidad. Siempre habrá pérdida para el consumidor. Que hay que aproximar, y en la aproximación si hay errores, y generalmente, lamentablemente, es en contra del consumidor en muchos casos, ¿no? ¿Cómo se sabe? O sea, esta confusión tiene un impacto negativo en el comercio y la sociedad, y que a la luz de ir desarrollando nuestra sociedad e ir fortaleciendo, como se plantea en los lineamientos, la normalización y la metodología, debemos ir retomando, ir resolviendo este problema en la medida que los recursos nos permitan ir sustituyendo la base de medición. Esto tiene dos partes: primero, la voluntad de hacerlo, y segundo, el factor económico que permita ir renovando todo el equipamiento tecnológico que lleva esto. Un factor cultural y un factor financiero económico, pudiéramos decir. ¿Cómo está estructurado ese sistema internacional de unidades, profesor? Bien, el sistema internacional de unidades se basa en 7 unidades básicas. O sea, las bondades de este sistema internacional es que es un sistema que es universal, abarca todos los campos del saber, puede ser utilizado por todos, unifica los símbolos, elimina la multiplicidad de unidades y simplifica las operaciones al ser de base 10. O sea, las conversiones son muy fáciles, no es como la libra, que son 16 11, que los coeficientes de conversión... Que debiera ser 16 11, a veces los mercados no siempre tienen 16. Debía ser 16 11, como si, igual que la libra debe ser 460 gramos. Lamentablemente a veces se confunde y son 400, o sea, en contra del consumidor generalmente. O sea, estos son problemas que hay que resolver, y que para que haya este sistema tiene que haber patrones de medición. O sea, el Estado necesita tener los patrones, las referencias, con la referencia internacional y la referencia hacia abajo, de manera que se forme una pirámide donde se va transmitiendo la unidad de medida desde nuestro instituto hasta el último comercio, en la última unidad que haga las mediciones en el país. Ahora, la metrología y la aplicación correcta de esa metrología, sobre todo con el Sistema Internacional de Unidades, que es como se decía acá, una de las cosas que todavía no hemos logrado en el país, sobre todo en el comercio minorista, tiene impactos, tiene aplicaciones en diversos ámbitos de la sociedad. ¿Usted pudiera identificar algunos de los más notorios? Correcto. Por ejemplo, pudiera poner el ejemplo en la rama nuclear. Las mediciones nucleares es una rama muy específica y muy importante, muy vinculada a la salud pública. Nosotros tenemos 2 institutos en Cuba,
que tienen esto muy bien desarrollado, muy bien organizado, el Centro de Isótopos y el Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Uno se dedica a los radiofármacos, a los isótopos que se utilizan en determinados tratamientos médicos, el otro se utiliza en la protección de todo el personal y todas las personas que están vinculadas con radiaciones. Esto necesita un estricto y una disciplina muy rígida porque son radiaciones nocivas, son invasivas, son efectos nocivos y necesita un control. Estos institutos tienen reconocimiento internacional, o sea, estas mediciones están bajo control y una garantía para nuestro sistema de salud y para toda la sociedad tener estas mediciones que son tan importantes bajo control. Está además la metrología industrial, que es la más difundida. La metrología está presente en todas las ramas prácticamente de la economía, está muy vinculada con la calidad, como se planteaba por la doctora anteriormente, o sea, es una metodología y además garantiza las operaciones y la seguridad en algunas plantas industriales de alta. Tenemos en el gas, por ejemplo, que se realizan múltiples mediciones, o sea, más de 500 mediciones se hacen diariamente. En una planta de biotecnología se hacen miles de mediciones diarias de todos los procesos, con especificaciones muy rigurosas, porque en eso va la calidad del producto final que se elabora en esos centros. En el caso de las otras utilizaciones de la metrología y en todos estos casos de los que usted ha hablado, eso requiere de una supervisión importante, ¿no? Exacto, eso necesita un sistema. O sea, esto necesita un sistema, una estructura metrológica que se organice en el país. Está, por una parte, el Sistema Nacional de Metrología, que después... Fernando sí nos podrá explicar cómo va. Es un sistema que necesita, porque estos son normas, está basado en toda una normativa muy rigurosa, donde si hay una transmisión de la unidad de medida, necesita personal de alta calificación, son mediciones, las condiciones climáticas y las condiciones ambientales influyen mucho, son instrumentos muy costosos, de muy alta tecnología, como también se habló. O sea que es todo un sistema que se requiere para garantizar que el sistema de mediciones del país funcione y tenga los parámetros requeridos que se necesitan en cada caso. Bueno, pues el instituto tiene una responsabilidad muy importante en eso. Creo que ojalá el jueves tengamos imágenes desde allí del instituto para ver en la práctica cómo eso funciona. Gracias, Antonio. Este jueves, parte final de la mesa redonda Normalización y Metrología en Cuba. Directivos de la Oficina Nacional de Normalización responderán a las preguntas y opiniones de la población en la mesa redonda que tendrá lugar el jueves desde las 7 de la noche. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, intercambiarán sobre el tema con los internautas de Cuba Debate en un foro digital. Acompáñenos más allá de la noticia. Bueno, adelantábamos con Antonio algunos elementos que ahora ampliamos con el ingeniero Fernando, y es el sistema de metrología en Cuba, cómo se aplica, cómo se supervisa todas las mediciones en el país, qué normas jurídicas lo respaldan y que le permiten también a usted televidente, a usted pues ciudadano del país, poder tener elementos a la hora de defender frente a un timo, frente a un fraude en el caso de una medición. Me gustaría, pues entonces, que Fernando nos hablara un poco de eso, cómo funciona en Cuba la metrología y cuáles son los elementos fundamentales que respaldan jurídicamente todos estos procesos. Bueno, Randy, en Cuba hay implantado un grupo de normas jurídicas, resoluciones y disposiciones que regulan la actividad de metrología en el país, siendo la fundamental el Decreto Ley 183 del año 98, que regula y establece las obligaciones y responsabilidades con respecto a ella que asume el Estado, las entidades y los ciudadanos, y muy importante, y que no excluye ninguna forma de gestión. Sí, todos estamos regulados por esa norma, que es la ley fundamental. Ahora, el Servicio Nacional de Metrología. O sea, el Servicio Nacional de Metrología está dirigido por la Oficina Nacional de Normalización y es parte de la Infraestructura Nacional de Calidad. Y se compone de la red de laboratorios de metrología y los cuerpos de supervisión metrológica, o sea, lo que es la inspección estatal. Hay una pirámide, la pirámide la encabeza, como dije, la Oficina Nacional, que es la Autoridad Nacional de Metrología. Están incluidos los laboratorios nacionales, como el INIME,
que se ocupan de la metrología científica, el desarrollo y la conservación de los patrones nacionales y su correspondencia con los patrones internacionales. Hay un grupo, los laboratorios de la oficina, que son las autoridades locales de metrología, que están distribuidos en las 15 provincias y municipios especiales de la nación. Están también los laboratorios de la economía autorizados a ejercer metrología legal, procesos que tienen que cumplir un grupo de requisitos que se evalúan y a partir de esa evaluación se aprueban o no se aprueban para que puedan ejercer este tipo de ejercicio y lo concluye la base de los cuerpos de inspección, o sea, los cuerpos de supervisión metrológica. ¿Cuáles son las principales funciones de este servicio? Son 17. Voy a mencionar 4 que son las fundamentales. O sea, primero es regular la aplicación y el uso de las unidades de peces y medidas, que se corresponde con lo que explicó el ingeniero Medique. Establecer y conservar los patrones nacionales y su correspondencia con los patrones internacionales, de forma tal de que respalden internacionalmente las mediciones que se hacen en la base. Dirigir las investigaciones en el campo de la metrología y organizar y ejecutar el control metrológico. Ese control, Fernando, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo poder ayudar a que precisamente lo que veíamos en el mercado agropecuario no se dé, a que no haya una medición inexacta en un comercio, a que las transacciones comerciales entre una u otra entidad estatal pues sea la correcta? ¿Qué se hace en función de eso? Bueno, el control metrológico cae en el campo de la metrología legal y se ocupa de las regulaciones que existen legales en la metrología, que es una pregunta que existe. El ingeniero Medique te explicó lo que es la metrología científica y la metrología industrial. Ahora, el control metrológico se dirige fundamentalmente a aquellos instrumentos que intervienen en las mediciones que se utilizan en los campos de interés público y que el Estado controla, como son las transacciones comerciales. O sea, a través de una medición se efectúa el pago o la venta de una mercancía, el pago de un servicio, el pago de una multa, la imposición, o sea, el pago de una tasa, de un tributo. Y también están las mediciones que intervienen en el campo de la salud pública, la seguridad técnica y el control del almacenamiento de combustible, aspectos muy importantes en nuestro país. Ahora, las acciones que se componen en este control metrológico, voy a hablar de 3 elementos. El primero, o sea, la evaluación y aprobación de modelos. ¿Qué significa esto? O sea, el instrumento que se vaya a importar o que se vaya a fabricar, y aquí mayoritariamente se importa porque la fabricación se limita a una pequeña cantidad de instrumentos de pesar, se someten a un examen para comprobar si cumplen con los requisitos técnico-metrológicos para lo cual están destinados a utilizar. Todos los instrumentos de medición que se importen. Que participan en estas actividades reguladas. De esa forma se protege a la nación del uso de instrumentos de medición inadecuados. En los últimos años se ha ido ganando bastante disciplina, se puede esto señalar, en la importación, y para lo cual se lleva una estrecha vigilancia en cooperación con el Ministerio de Comercio Exterior, aunque queda todavía mucho por hacer en este campo. El segundo elemento es la verificación periódica obligatoria de los instrumentos de medición para determinar si cumplen estos requisitos técnicos y metrológicos durante su explotación. Esto se hace cada intervalos de tiempo, ciertos intervalos de tiempo. Cada instrumento tiene fijado por regulación cada qué intervalo se debe verificar. Con la verificación se define si se puede o no utilizar el instrumento de medición. Y ello lo muestra una marca de control que se pone al terminar la verificación. O sea, el sello de apto para el uso de color amarillo significa que el instrumento mide bien. Eso significa que se puede utilizar. Y en los casos contrarios se impone un sello rojo que dice no apto para el uso. Significa que el instrumento no mide bien y que no se puede usar. Es decir, que las pesas en un mercado agropecuario o en un centro comercial deben tener esa identificación. Ese sello. El sello amarillo está apto y disponible para el uso. Sello rojo no se puede usar. Está apto para el uso. Eso es una buena indicación para que usted sepa. También busque cuando vaya a comprar o a un centro comercial, pues tenga en cuenta si esa pesa que están utilizando está apta para ese ejercicio. Efectivamente, el ciudadano tiene el derecho de comprobar y exigir que el instrumento que se emplee para brindarle a él un servicio o la venta de un bien muestre el sello de apto para el uso y que no solo está en el pesaje,
sino también se encuentran en los efimomanómetros que se utilizan en los servicios de salud pública, también están en las gasolineras, o sea, las bombas de gasolina o los dispensadores de gasolina, que son, por poner dos ejemplos, que son los que más frecuentemente se encuentran en nuestra población en su quehacer diario. Hay, como usted decía, insuficiencias y se señalaban aquí desde el principio. ¿Cómo se ha venido trabajando desde la oficina para conciliar con otros organismos pasos concretos para resolver problemas en la metrología? Bueno, nosotros estamos realizando, tenemos programas de trabajo con todas las esferas económicas y participamos en la elaboración y desarrollo de programas de aseguramiento para asegurar las mediciones de cada una de las ramas. ¿Cuáles, por ejemplo, están ahora en este minuto trabajando con más prioridad? Donde mayor avance hay se ve en la organización y el control de las mediciones de los portadores energéticos, donde interviene la empresa Cuba Petróleo, la Unión Eléctrica y la Dirección de Servicentros de Siemens. También están los programas que se ha desarrollado con el MinSIN para revertir el estado de las mediciones en el comercio interior, cosa que ya se ha tocado recién. Es decir, hay contactos y hay trabajo con el MinSIN para eso. Hay un programa montado que en espacio de tiempo se persigue revertir el estado de las mediciones, sea modernizar la técnica que se está utilizando, o sea, los instrumentos de pesaje, de forma tal de erradicar las prácticas que hoy se lleva, como bien se explicó aquí, o sea, las pesas que hoy se utilizan en el mercado, que tienen más de 20 años de uso, son muy susceptibles a la alteración y permiten, o sea, facilitan el engaño, el fraude y afectan el control interno. Lo que veo que es una buena noticia, que por supuesto es un proceso en el que interviene no solo la voluntad, sino también que haya la disponibilidad financiera para hacerlo. Son instrumentos que su modernización va a requerir de una cifra determinada de financiamiento, pero que implica no solo a los entes estatales, sino también a los que participan en la actividad no estatal. La actividad no estatal no es para todos, esto es para todo el mundo. Gracias, Fernando. Gracias. No hay en el mundo para mí otro capullo que haré, ni que te dé mi pasión, ni que te dé mi corazón. Pues yo me siento en Cuba como si estuviera en Puerto Rico. Es volver a estrechar la mano de los amigos, volver a dar un abrazo, volver a que te hagan llorar, porque yo soy un llorón, a que te hagan llorar a cada momento, ver las novias que tengo como Mara. Esa música de Venezuela, la música de Cuba, siempre de pequeño, mi padre pues solía oír a Matamoros, a Portavales, de ahí viene ese amor. Yo creo que es lo que nos ha unido siempre a los puertorriqueños y a Cuba. Yo creo que el vínculo más directo es la música. Usted lo vio aquí en la Mesa Redonda. Bueno, y en los minutos finales vamos a otro de los temas, de las aristas de lo que hemos abordado en el día de hoy, que es la normalización. Quizás un poco más alejado de la vida cotidiana del cubano, pero importantísimo para la vida económica del país, con impacto también, por supuesto, en el desarrollo social de la nación. El ingeniero René Fernández, director de normalización de la Oficina Nacional de Normalización, pues nos acompaña también esta tarde, y me gustaría pues hablar, René, precisamente de la normalización, del impacto que tiene en la vida económica del país, cómo eso se engarza con la competitividad, con la posibilidad de exportación de nuestros productos, en fin, cómo tiene presencia en la vida económica y social del país. Bueno, muchas gracias, Randy. Yo pienso que ya hemos remarcado la importancia de las normas en el comercio. Sería bueno enfatizar que esa importancia en el comercio no solo es para el comercio nacional, tiene un impacto fuerte en el comercio internacional,
Y eso está dado sobre todo por la contribución de las normas para elevar la competitividad de los productos y servicios que son objeto de comercialización. Yo creo que hay algunos resultados que puede mostrar hoy el país en este sentido. Esa elevación de la competitividad a la que contribuyen las normas y que hay que demostrarla. La certificación es uno de los mecanismos que demuestran el cumplimiento con esas normas. Cuba ha ido dando pasos durante años y hoy puede decir que hay 370 sistemas de gestión de calidad certificados. Esa certificación obedece a requisitos establecidos en normas de reconocido prestigio internacional. Hay 66 sistemas de gestión ambiental certificados también. Para hablar de otro grupo, hay 26 sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos certificados, esta con un alto impacto. Por solo mencionar algunos, hay otros diversos sistemas de gestión que también igualmente están certificados de acuerdo a normas reconocidas. ¿Eso todavía es insuficiente, René? Todavía es insuficiente, exactamente. Hay algunos, hay que aprovechar las oportunidades que confieren a las organizaciones la aplicación de las normas. Es necesario impulsar ese trabajo. Hay productos, por ejemplo, certificados. El país cuenta con unos 57 productos certificados con la marca cubana de conformidad. Son productos cubanos de exportación con impacto en las exportaciones. Están los rones, un grupo de cables, está el óxido de níquel, que es uno de nuestros renglones exportables, que tienen un prestigio en el mercado internacional como es reconocido. Pero efectivamente, estos son resultados aún insuficientes. Hay que aprovechar mejor por parte de las organizaciones la aplicación de esas normas reconocidas. Eso va en bien de la mejora de la gestión, tanto económica como social de las organizaciones en general. ¿Cómo se trabaja para educar a los empresarios, sobre todo en esa aplicación de las normas? La capacitación es uno de los temas que requiere una mayor relevancia en ese sentido. Las normas hay que divulgarlas, hay que accionar sobre ellas, hay que capacitar a los que deben aplicarlas, y estas normas de las que estamos refiriéndonos ahora, las normas de los sistemas de gestión, no escapan de ese accionar, vamos a decir. Es decir, no son procesos espontáneos y deben ser promovidos, impulsados en el país. Yo quería referirme en este sentido, estamos hablando de los sistemas de gestión a la luz del desarrollo que van adquiriendo diversas formas de gestión, sobre todo en pequeñas organizaciones, las cooperativas, los propios cuentapropistas, usufructuarios, los agricultores pequeños, etcétera. Cuba ha diseñado, esto va a tener un impacto en estos sectores, un modelo de gestión apropiado a esas pequeñas organizaciones. Estamos hablando de una especificación técnica, es la 1030 de este año 2014, acompañado de una guía muy ilustrada. Este ha sido un resultado de un proyecto de investigación que se desarrolló, es muy reciente, que le va a permitir a estas pequeñas organizaciones aplicar un conjunto de requisitos mínimos para alcanzar niveles más competitivos precisamente y con claras proyecciones para el mercado tanto interno como externo. Ya digo que esta forma de gestión no se les aplica generalmente estas otras normas concebidas para grandes organizaciones, desarrollo. Pero ya están adecuadas adaptadas a ese menor desarrollo. ¿Ya está disponible en la web? Si pudieran ellos consultarlo en la web, tener algún acceso. Se va a publicar muy recientemente, en poco tiempo. Ya en este trimestre nosotros vamos a iniciar una capacitación en el país, vamos a difundir esta norma, vamos a dar un seminario en la región occidental, otro en la región oriental, muy pronto, posiblemente en el mes próximo. Hay algunas otras normas, yo creo que es bueno que me refiera a ello también, de alto impacto,
que se encuentran disponibles también las normas que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, con la seguridad de los alimentos, la seguridad de las edificaciones, en fin, es un amplio espectro de aplicaciones que yo creo que hay que anotarlo dentro de los resultados que en el campo de la normalización ha ido logrando el país en estos tiempos. ¿La oficina cómo actúa en esos casos? Es decir, ¿cómo una vez establecidas las normas para todos estos temas ambientales, de construcción, de gestión, cómo la oficina actúa para que los organismos cumplan con esas normas y además ayudar, como usted decía, a que no sean 50 y tantos productos nada más los que tengan la conformidad en el país, sino que crezca ese número y permita ampliar los rubros exportables? Las normas, primero, para aplicarlas hay que conocerlas. Están las normotecas en todas las provincias del país, donde las normas se consultan, un proceso que eso no cuesta nada. Se pueden consultar las normas. Lamentablemente teníamos unas imágenes allá y nunca llegaron de la normoteca acá en la capital, pero está en Centro Habana, ¿no? Hay una aquí central, en el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad, que pertenece al sistema de la oficina. Ahí hay una valiosa colección de más de 70.000 documentos entre normas nacionales, regionales, internacionales, revistas especializadas, folletos, libros, todos en torno a los temas de la normalización y la calidad, que en mi opinión son poco consultados por los empresarios, por las partes interesadas en general, las autoridades competentes, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que capacitar sobre el contenido de esas normas. Generalmente, ahí lo vimos en las vistas que se grabaron, que no siempre hay un conocimiento adecuado de estas normas y es necesario capacitar sobre su contenido, enseñarle a las personas que existen y propiciar el cumplimiento de las mismas. Por supuesto, hay un órgano de inspección que desarrolla la Inspección Estatal de la Calidad, donde se comprueba el cumplimiento de esas normas, se hacen informes periódicos, se dirigen los resultados a los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado, diversas organizaciones que son inspeccionadas. Eso es lo que puedo decirte en torno a ese tema. Esto también se ve un poco, podemos decir, promocionado o alentado por el otorgamiento de los premios de calidad a los productos, se tienen en cuenta esas normas que ustedes establecen para esa entrega. Ha dicho algo que va a tener un resultado reciente ahora el próximo 14 de octubre. Acaban de convocarlo, ¿no? El Día Mundial de la Normalización es el 14 de octubre, fecha en que se creó la primera Organización Mundial de Normalización, y vamos a tener la oportunidad de entregar ese premio. Es algo que forma parte de un conjunto de medidas que incentivan a los empresarios a aplicar las normas en su buena gestión, como no, sí es parte de ello. Pero yo creo que son elementos que todos tenemos que tener en cuenta. Nuestra mesa redonda de hoy ha servido para adentrarnos un poco en los conceptos, en la aplicación que tienen la metrología y la normalización en busca de la calidad, tanto de la producción como de los servicios. Es algo que está en la vida cotidiana, pero que a veces pues no lo conocemos, no sabemos cómo aplicarlos. Creo que las condiciones nuevas en las que también está desarrollándose nuestra economía exige de los empresarios un mayor conocimiento de las normas para obtener una mayor calidad en lo que se hace, pero también a nosotros como ciudadanos nos exige conocer más las mediciones, la metrología, para poder exigir nuestros derechos. Un elemento en el que intervienen, como se decía, por un lado, la visión cultural, el conocimiento que se tenga, por el otro, las posibilidades económicas y financieras del país. Creo que nos ha ayudado esta mesa a entender un poco más sobre este tema, pero por supuesto que volveremos el jueves, donde estaremos ya hablando en la concreta de lo que a usted le interesa, de las preguntas que usted quiere tener, de las opiniones que sobre este tema tienen, sea a nivel de normas o a nivel de mediciones, a nivel de empresas o a nivel de ciudadanos. Así que le agradezco mucho a los compañeros de la Oficina de Normalización que nos han acompañado esta tarde, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio. A ustedes los invito a que entre hoy y mañana pues nos manden sus opiniones. Han tenido disponible el teléfono durante toda la transmisión, y también pues estaremos el jueves en un foro
foro debate desde las 10 de la mañana en Cuba Debate sobre este tema, y en la tarde estaremos en nuestra mesa redonda. Les recuerdo que a 11:30 de la noche hoy hay mesa redonda internacional de Telesur, y me quiero despedir, como es habitual, con las imágenes del día. Una tormenta tropical que ha impactado el Pacífico mexicano y que ha dejado varios heridos y también destrucción material en esa zona de México. Con estas imágenes nos despedimos. Muy buenas noches.